Miles de personas en todas partes de Honduras, cada jueves y sábado, se preparan para asistir y ser parte de los grupos familiares que se realizan en los diferentes barrios, colonias, aldeas y caseríos. Todos ellos se unen con el propósito de alabar a Dios y ganar almas para Cristo. De ver tu gloria descendiendo sobre esta casa, hasta que un día estemos tirados en el piso reconociendo tu presencia. A raíz de un tiempo de ayuno y oración que realizó el apóstol Misael Argeñal en el año 1992, recibió a través del Espíritu Santo de Dios la revelación de una de las más extraordinarias herramientas del evangelismo: los grupos familiares. El mover de Dios fue sorprendente. Cada sábado era una fiesta. Los líderes, llenos de pasión, entrega y gozo, cada jueves y sábado no escatimaban recursos y tiempos para salir a invitar a las almas sedientas de un toque y un cambio del maestro. Los barrios y colonias de San Pedro Sula comenzaron a ser invadidos por hombres y mujeres capacitados y llenos del fuego del Espíritu Santo, logrando alcanzar todos los estratos sociales. Así lo testifican algunos de los primeros líderes que abrazaron y han desarrollado esta visión, marcando un antes y un después, tanto en su vida personal, familiar y ministerial. Bueno, fue en el año 92 cuando el apóstol recibe la visión de los grupos de crecimiento a través de un tiempo de ayuno y oración que él tenía en su oficina, y de repente el Espíritu Santo le habló que se pusiese de pie, abriera las celosías de su oficina, que era la tercera planta del edificio de la Colonia Aurora, y donde era la iglesia que funcionaba en la planta baja. Cuando él ve la ciudad, entonces le dijo al Señor: todo esto te voy a entregar, he decidido entregártelo, toda esta ciudad. Era de noche en esa ocasión, y de allí el Espíritu Santo puso el corazón del siervo, el trabajo con los grupos de crecimiento. Teníamos 500 personas a finales de 1992 cuando nace la visión de los grupos familiares de crecimiento, pero a finales del 92, prácticamente octubre, noviembre y diciembre, comenzó ese importante movimiento espiritual y la multiplicación ya fue más fuerte. En el año 93 ya la iglesia había crecido, 2, 3, 4 servicios, y fuimos hasta 6 servicios en el día en lo que fueron las instalaciones de la Colonia Aurora. Y en el 93 ya comienza también la primera cruzada en el Estadio Francisco Morazán. La multiplicación de los grupos familiares fue excepcional. Hubo un desarrollo increíble porque el liderazgo entendió la visión, creyó la visión y se lanzó a la conquista de la ciudad, y comenzamos a ver lo que nosotros nunca habíamos visto, pero lo habíamos soñado. Bueno, en el año 93 el Señor me añadió a la cosecha, me añadió a este ministerio. Yo venía de otra iglesia donde también habíamos trabajado con grupos familiares. En el año 91 yo había iniciado con esa iglesia, con los grupos, y habíamos crecido. Pero por alguna razón Dios me añadió a trabajar a la par del apóstol Misael. En el 93, para ser exacto, en el mes de agosto, yo me incorporé a la cosecha ya a tiempo completo, sirviendo. Ya la cosecha trabajaba con grupos familiares, pero el 93, 94, que vinieron aquellos famosos apagones que duraban hasta 14 horas, 12, 14 horas, 10 horas, nosotros trabajábamos arduamente. La cosecha creció los años 94, 95, 96, 97. Fueron años tremendos de crecimiento. Bueno, la verdad es que yo me convertí en un grupo familiar. Siendo un militar activo todavía, me invitaron a un grupo en el barrio Cabañas. Y aunque llegué con una mentalidad de que era una fiesta, porque me dijeron que era una fiesta, al llegar al hogar me di cuenta que era una reunión cristiana. Y en el primer mensaje que yo escuché en el grupo, Dios tocó mi corazón y entregué mi vida a Cristo.
Mi hogar estaba destruido, teníamos 5 años de separados con mi esposa. Y ese mismo día que le entregué mi vida a Cristo, salí a buscarla a su casa y le pedí perdón. Y a la siguiente semana la invité a ella al grupo y se convirtió a Cristo y comenzamos nuestro desarrollo espiritual ya aquí en el ministerio. El apóstol nos tomó y empezó a trabajar con nosotros desde ese tiempo. En ese momento, en Honduras se experimentaba una etapa crítica por el razonamiento del servicio de energía eléctrica. Los cortes de energía eléctrica duraban hasta 12 horas. Pero esto no pudo detener a un ejército de conquistadores, quienes en medio de las calles y avenidas oscuras de San Pedro Sula avanzaban sin temor alguno, seguros que el Dios Todopoderoso iba delante de ellos. Durante esa crisis energética fue la etapa cuando se experimentó el mayor crecimiento del Ministerio Internacional La Cosecha, convirtiéndose no solo en la iglesia con mayor empuje, sino que también una iglesia modelo en tener una atención y cuidado más personalizado para la nueva familia, que cada día se agregaba a través de los grupos familiares. Los apagones fueron violentos porque eran 8, 10, 12 horas. Y en medio de todo eso fue la etapa cuando más crecimos, cuando más evolucionó la iglesia, porque había ánimo, había un espíritu en la iglesia para poder tocar. El punto es que la gente oyó la visión, leyó la visión, la claridad de ella y corrió. Pero en medio de los apagones y la violencia fue la etapa de mayor crecimiento en la vida de este ministerio, porque la gente tenía pasión, tenía un corazón para la visión, el desarrollo de la misma. Que era algo admirable. En los apagones la gente allá andaba buscando a la gente, los grupos se hacían con candiles, con ocotes, con lo que fuera. Era tanta la pasión, ¿verdad? El fuego que había en el corazón de la gente, que no importaba, no había obstáculos que pudieran detenerlo. Pero la gente y todos nosotros no nos importaba la lluvia, los apagones de luz. Ahí estaban con ocotes, con focos de mano, con muchas cosas que era muy interesante. Lamentablemente creo que nosotros no hicimos filmaciones ni fotografías quizás porque estábamos embullidos en el crecimiento, metidos en el avance de la obra, y la iglesia creció de una manera tremenda, grandiosa, poderosa. Yo le cuento allá en La Ceiba a mi gente que nunca vi un crecimiento tan evidente, tan real como lo vi en ese tiempo. Y nunca voy a olvidar que ese tiempo cuando éramos líderes, la luz, estaban los cortes famosos de luz y se iba el jueves y el sábado. Entonces hicimos unos candiles con mechas de trapeador y poníamos 4 candiles para compartir la palabra, y a veces bajo el agua veníamos de la primavera y llegamos, ya no había bus. A la hora que regresamos no había bus. Y fueron muchas veces que caminamos desde la primavera hasta Cabañas con mi esposa y mis hijos chineados. Y llegamos 12 y media, 1 de la mañana a Cabañas. Pero era tanta la pasión que nunca miramos cansancio ni distancias, porque el mirar a la gente convirtiéndose, el mirar la transformación de los barrios, de las colonias, era como un combustible que nos empujaba a hacer el trabajo con más amor y con más amor cada semana. Nunca voy a olvidar eso. En ese momento, las instalaciones del templo ubicado en la colonia Aurora se volvió insuficiente. Cada domingo se llevaba a cabo un total de 6 celebraciones, iniciando desde las 6 de la mañana. Al anochecer, las personas hacían filas para poder ingresar esperando que saliera el turno anterior. Todo este crecimiento llevó a los apóstoles Argeñal, Rosa y su equipo de trabajo a tomar una decisión salomónica. Como todo buen hombre visionario, su horizonte se amplió y fue cuando decidieron comprar el terreno donde actualmente se lleva a cabo las grandes celebraciones, logrando construir un auditorium con capacidad para 25,000 personas. Muy bonito esos tiempos porque la pasión era grande. Y yo considero que hoy, hablando con algunos siervos también que tuvimos el gran placer, el honor de parte de ellos, el privilegio de iniciar con la visión de los grupos de crecimiento, que los líderes los domingos, ellos mañaneaban, temprano se iban a los barrios y colonias donde tenían los grupos para motivar a la gente,
preparar la gente para traerlos en los buses a la iglesia. Ellos venían cantando alabanzas, ellos venían con banderas, con trompetas, con todo. Era un movimiento glorioso, era una fiesta. No creo que la cosecha fue modelo de inspiración, fue como una cabeza de flecha abriendo y Dios nos utilizó para provocar algo que nunca Honduras había visto. Por eso la persecución que yo sufrí, porque jamás nosotros o en este país se había experimentado una iglesia con crecimiento tan violento, pero lógico era producto de la presencia de Dios y del trabajo de nuestros líderes, que jamás desmayaron, sino que fueron hacia adelante, enrutados para lograr los objetivos de la visión. Cada domingo se realizan los bautismos. Alrededor de unas 1000 personas por distrito eran trasladadas a los ríos más cercanos de la ciudad de San Pedro Sula, donde eran sumergidas en las aguas bautismales. Una vez que recibían el bautismo en agua, recibían el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Pero no todo quedaba allí. Estas personas pasaban a ser formados y discipulados para enfilarse como líderes y ser parte del poder multiplicador de esta hermosa visión de los grupos familiares. En años anteriores, en Honduras, se habían realizado cruzadas evangélicas, cuyos predicadores eran extranjeros. Nunca un pastor hondureño se había atrevido a pararse y predicar el mensaje de salvación en las plataformas de los estadios. Fue en 1991 cuando el hondureño por nacimiento, Misael Argeñal, recibe instrucciones de parte de Dios para que emprenda su mayor pasión, las cruzadas evangelísticas. Era un reto de fe para esta iglesia, que estaba alborotando la ciudad con el fuego del Espíritu Santo. Hacíamos bautismos, ya los bautismos ya los hacíamos por distritos, porque el distrito, si íbamos todos juntos, era bien difícil. Teníamos que andar antes pues yendo al río Chamenecón aquí por la Lima, íbamos a Armenta. Difícil que aquí para esta zona tener ríos, no hay ríos y si hay, tiene muy poca agua. Pero nos ingeniábamos, a las 8 de la mañana estábamos bautizando en algún lugar para venir a un culto a las 10 de la mañana, porque era así la forma para poder hacerlo. En la Lima bautizamos muchas veces, yo bauticé muchas veces en la Lima, bauticé en Armenta. Mandábamos a alguien muy tempranito para decir a la gente a preparar la poza, a preparar el lugar, y bautizábamos, ¿qué? 100, 200 personas en un solo bautismo, porque el movimiento, el mover era tal que era obligatorio hacerlo. Sí, bautismos masivos, hasta de 1000 personas. La multiplicación de la gente. Fíjese que hubo líderes que multiplicaron hasta 8, 10 grupos familiares, una pasión. Eran gente que entendían el mover de Dios y comenzaron a traer gente para bautismo. Yo creo que eso es lo trascendente de una congregación, que tenga una visión clara de lo que quiere lograr, hacia dónde quiere ir, que sean obedientes a la voz de la autoridad y que a su vez estén conectados con Dios y apasionados por cumplir el ministerio y el llamado de Dios. Así fue como comenzó el desarrollo y la expansión de la cosecha. Basados en la visión, somos un ministerio llamado por Dios y nacidos de parte de Dios para conquistar a Honduras y las naciones para Cristo. Cada barrio, colonia, ciudad, pueblo, aldea, caserío, los llenaremos de hombres y mujeres capacitados, ungidos por el Espíritu Santo de Dios, para ensanchar, para echar fuera los espíritus y fuerzas del mal que han gobernado e invadido ilegalmente tales territorios. Estableceremos y ensancharemos el reino de Dios, ganando esas almas para Cristo. Tú y yo lo haremos. No retrocederemos jamás. Somos un ministerio que avanza. La cosecha es nuestra. Posesionándose de esta visión, ya no solo la ciudad de San Pedro Sula fue conquistada, sino que era tiempo de tomar posesión de otras ciudades. Fue entonces cuando los primeros hombres y mujeres de Dios son enviados a abrir y establecer iglesias filiales y tomarse las principales ciudades.
De las primeras iglesias, La Ceiba. La Ceiba se abrió primero, luego Comayagua. Comayagua, por ahí, esas son las primeras que se abrieron. Luego fueron surgiendo las otras, como Santa Cruz de Ojoa, Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, y todas las filiales que tenemos hoy en día en todo Honduras y hoy pues filiales fuera de Honduras también. La visión habla de eso, que somos un ministerio llamado por Dios y nacimos de parte de Dios para conquistar a Honduras y las naciones para Cristo. Y el objetivo fundamental después del crecimiento era que estos hombres de Dios que comenzaron conmigo crecieran, se volvieran sólidos, fuertes y que tuvieran una previa preparación para enviarlos a tomar las ciudades. Porque si hablamos de una Honduras para Cristo, lo peor que nos puede pasar es quedarnos estancados en la ciudad. Entonces comenzamos a enviar hombres valiosos a tomar ciudades importantes de Honduras. Y así comenzó un movimiento y el crecimiento también en las ciudades, que fue una réplica de San Pedro Sula, porque aquellos líderes pensaban, creían, sentían lo que yo sentía y fueron con esa línea de pensamiento a ver el crecimiento y la multiplicación también en sus congregaciones. Los anfitriones han sido y son una pieza clave para el desarrollo y cumplimiento de nuestra visión y de esta forma lograr el alcance de los perdidos. Los anfitriones abren las puertas de su casa para recibir a las personas que han sido convidadas a ser parte de las celebraciones en honor a Dios que se llevan a cabo en los diferentes hogares. Cada jueves y sábado, miles de familias se preparan para ir a las casas que se han establecido como altares de exaltación a Dios para anunciar el mensaje de reconciliación a Cristo. Anfitriones de alto nivel que junto al líder se han convertido en los instrumentos de Dios en cada sector, honrando a Jesucristo, permitiendo que el cielo se abra sobre su casa, barrio o colonia, ciudad o nación. La hermana María Bonilla fue la primera persona en abrir las puertas de su casa para que se estableciera uno de los primeros grupos familiares del Ministerio Internacional A Cosecha. Después de 23 años, ella sigue siendo una de las anfitrionas más fieles a esta visión. Ella testifica que gracias a esa acción, su esposo fue salvo y seguidamente sus hijos y todas sus generaciones, quienes se han injertado y apasionado por ser parte de esta visión. Mire, yo pues la experiencia que tuve fue bien preciosa, ¿verdad? Porque en primer lugar, yo fui la primera que busqué al Señor y después convencí a mi esposo. Y bueno, mi esposo ya él iba conmigo a la iglesia. Luego de andar nosotros ahí, ¿verdad? En la iglesia, fue cuando el pastor dijo que iban a abrir grupos y que levantaran la mano quien quería, pues yo levanté las manos porque quería un grupo en mi casa. Entonces el hermano Francisco le habían dado un grupo por ahí cerca, ¿verdad? Pero no le dio resultado y le digo, hermano, mi casa está las puertas abiertas. Entonces vino el hermano y pues dijo él que sí y él fue el que vino a ¿verdad? Abrir el grupo ahí en mi casa. Yo bien contenta, ¿verdad? Porque yo estoy abriendo las puertas a Dios, ¿verdad? Bueno, ahí estuvo el hermano Francisco con nosotros. Ya después del hermano Francisco, como los cambian, ¿verdad? Ya él lo cambiaron. Entonces quedó mi esposo de líder. Ya él era el líder de allí. Luego ya él le dijeron que no, que él iban a ascender a supervisor. Ya él, entonces dejó el grupo allí con la hermana Teresa. Ya él tenía el grupo, supervisaba el grupo de la casa y otro grupo más. Llegó a casa de tener como 8 grupos. Una experiencia muy preciosa porque usted sabe de que cuando uno le abre las puertas al Señor viene mucha bendición. Fue cuando ya aceptaron a Dios mis hijos, ya todos ellos buscaron al Señor. Gracias a Dios y eso pues a mí
Me agradó y dije yo, Señor, está haciendo obras en mi familia y así también en las demás familias. Cuando el apóstol nos habló de esa visión que había tenido y motivó con quienes pudieran abrir grupos o tomar grupos, entonces tomamos la iniciativa de ver algunas casas, vimos algunas, como decía la hermana, algunas que querían que abriéramos grupos, pero había muchas cosas, entonces nos trasladamos inmediatamente a la hermana, que levantó su mano y decidimos nosotros abrir un grupo en ese lugar, un grupo que en ese tiempo el deseo, el ferviente de ver crecer la iglesia, de servir a la comunidad de ese lugar, nos llevó a trabajar sin condiciones en muchas situaciones siempre difíciles. En todo tiempo ha habido situaciones difíciles, siempre, ¿verdad? Pero se abrió el grupo con mucha algarabía, mucha gente católica llegó porque era un lugar de muchos católicos. Inclusive una de las coordinadoras actuales era católica, de las fuertes de ahí, perteneciendo a una iglesia que se llamaba Medalla Milagrosa y se convirtió en ese lugar, que es Vilma Navarro, con su familia, ¿verdad? Entonces fueron parte de los logros de ese grupo. El grupo lógicamente creció rápido, fue un crecimiento acelerado que tuvimos que multiplicar inmediatamente, compartir liderazgo con otras personas que estaban ahí, Teresa Melgar, Blanca Argueta y el hermano Isabel, que es el esposo de la hermana, que tuvo que quedarse como líder y luego nosotros partir a otros grupos. Yo lo que les digo a los que quieren o hablándoles, ¿verdad?, de que abran las puertas de las casas para que reciban la bendición de Dios, para que ellos, ¿verdad?, reciban bendición de Dios y reciban todos sus hijos también, ¿verdad? Y hay un cambio de vida. Ya estamos nosotros viviendo el cuerpo de Cristo, ya no somos aquellos que solo pensamos en el temor, que lo que pasa, que aquí, que allá. Nosotros ya buscamos otras, o sea que ya tenemos otras experiencias, otra confianza, que Dios está con nosotros, que Dios lo guarda y muy bonita, porque la familia también toda se acerca a Dios. Así como la hermana María Bonilla, hay cientos de anfitriones que cada jueves y sábado experimentan las manifestaciones del poder y el amor de Dios, todos unidos hacia la misma visión de conquistar a Honduras y las naciones para Cristo. El líder de multitudes, Misael Argeñal, insta al pueblo de Dios a seguir unidos a la visión de Dios para seguir conquistando a Honduras y las naciones para Cristo. Estar conectados con el hombre de Dios, con la visión que Dios le entregó en sus manos y con el Dios de la visión, es lo más grande que le puede pasar a una iglesia. Prediqué 6 sermones esta semana basado a eso, que la gente debe llegar a una iglesia no con motivos egoístas, no con intereses mezquinos, sino no para pedir, no para estar, ayúdenme, cuídenme, atiéndanme, sino para unir su corazón, sus brazos y levantar los brazos del pastor y ayudarle en la visión que Dios le ha entregado. Ese es el ministerio. Y cuando la gente entiende esa proyección, es cuando la iglesia crece, desarrolla y se amplía. Porque tiene el pastor brazos, tiene corazones, tiene manos que le ayuden a recoger la cosecha. Como Jesucristo, el apóstol Misael declara tener una satisfacción profunda de ver que en medio de las tormentas, persecuciones, violencia, debe seguir de pie, gracias a que la mano de Dios está con nosotros. Yo no creo que haya un pastor en este país que haya sido perseguido como su servidor, asaltado 3 veces, mi esposa secuestrada, ver el odio, la lucha de mucha gente, pero ver el amor de otra gente, ver las cientos de miles de personas que se han convertido en las cruzadas, el impacto de la televisión y la radio. Todo esto realmente me satisface, me llena. Y yo creo que lo que hemos pasado, las tribulaciones que hemos vivido, me recuerdo las palabras de Jesús, de Dios acerca de Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces tengo una satisfacción profunda. No estoy plenamente porque tengo mucho y tengo una pasión por hacer mucho más, pero tengo una gran satisfacción de ver que en medio de las tormentas, de las grandes batallas, hemos podido salir victoriosos, porque Dios ha estado con nosotros.
Su mentoría se ha visto replicada en hombres y mujeres de carácter y determinación. Por esto y muchas cosas, hoy agradecemos a Dios y levantamos nuestras manos en señal de exaltación. Obviamente porque hemos formado generaciones, hemos sido mentor de generaciones y en eso pues sí hemos sido diligentes, hemos cuidado mucho este trabajo. Creo que la mentoría es uno de los trabajos más hermosos, poder replicar lo que somos, la multiplicación del ministerio, de la unción que Dios ha impartido a nosotros, de todo el bien de Dios. Me siento contento de ser parte de un proyecto que es divino y que a los 38 años podemos levantar las manos y decir muchas gracias Dios, muchas gracias. Felicidades Ministerio Internacional La Cosecha en su 38 aniversario.